Entonces daríamos paso a el análisis de lo que acontece en el Ecuador. Y hago eco del pronunciamiento del camarada Adolfo Carneiro. Voy a hablar un poco despacio para que me pueda comprender. En efecto, son esos manotazos de crisis sistemática y estructural del neoliberalismo y capitalismo salvaje que traza agendas. Por favor, voy a pedir a los camaradas que cierren los micrófonos. Que traza una sola agenda de asedio e injerencia para nuestra América, y que los regímenes lacayos obedientes a todo este bloque hegemónico de poder dan cumplimiento. Entonces, en el Ecuador, hoy, convertido en la columna vertebral de la subversión política ideológica del imperialismo estadounidense, con su bicentenaria doctrina Monroe, una estrategia que inició siendo colonialista. Recordemos que el libertador Simón Bolívar, haciendo un poco de antecedentes históricos, él manifestó en una carta que fue enviada al coronel Campbell en Guayaquil, y él manifestaba de que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a nuestra América. Y esas expresiones de un estadista, de un militar, de un ideólogo traído al siglo XXI por el comandante Hugo Chávez Frías, siguen vigentes. Entonces, este capitalismo y neoliberalismo viene erosionando las democracias en nuestra América y atacando a los gobiernos que hacen uso de uno de los principios de la libre autodeterminación, con recurrente boicot y penetración de una agenda de asedio e injerencia para detener el crecimiento de la corriente denominada segunda oleada progresista, que tiene un matiz político e ideológico que apunta hacia el estado de bienestar y justicia social. Pero en el Ecuador son tres regímenes de tinte neoliberal, libertario, que han desinstitucionalizado el Estado, que han generado una violencia criminal y penetración de corrupción, y hoy de estructuras narcodelictivas a través de los carteles de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, la mafia albanesa de Serbia y Montenegro. Entonces, en el Ecuador se ha devastado el estado de bienestar que se construyó durante una década, y no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el Caribe. De tal manera que vemos una profundización de la lucha de clases, tanto en la pandemia y pospandemia, la generación de pobreza multidimensional, el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, que son la base piramidal del cumplimiento a rajatabla de las diferentes modalidades de los crímenes de lesa humanidad, como son la trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, de órganos, explotación sexual de niñez, adolescencia, mujeres, como acontece en la violencia genocida perpetrada en contra del pueblo palestino y que muy brillantemente
lo supo exponer la camarada Mayita. Han encendido en África su injerencia, bombardearon Yemen. Es decir, es una especie de guerra fría refuncionalizada, 2.0, con toda la artillería de la vieja Europa neocolonial, convertida en el gran patio trasero imperialista y sionista. Ya veníamos diciendo en algunos análisis anteriores que cuando el imperialismo desnuda una crisis sistémica y estructural, es muy peligroso y está evidenciando y abriendo las puertas para una gran arremetida de sus complejos militares, industriales y financieros. El imperialismo estadounidense, convertido en el gendarme de la humanidad, no sabe otra cosa que a través de estos complejos mencionados vender armas, no para la paz, no para la guerra. De tal manera que nuestra región, nuestra americana, como son los postulados de la CELAC, ya hemos dejado de ser el continente de paz. Ahora con esta demencial arremetida en el Ecuador es el laboratorio y conejillo de difusión continental y mundial de su geopolítica de muerte. Ya conocida en Irak, Libia, Afganistán, Irán, hoy Israel, Yemen, con toda la data del cometimiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, aplicación a rajatabla de la refuncionalizada doctrina de seguridad hemisférica y continental y global para combatir hordas terroristas cuando el único imperialista terrorista en el mundo es Estados Unidos, secundado por el Estado sionista de Israel. Nuestra América tiene grandes reservas de energéticos y un energético compatible que le dice no al calentamiento global es el litio. Abundantes reservas de acuíferos de agua dulce, tierras raras, minería metálica, no metálica, y fundamentalmente miles de pueblos, nacionalidades y culturas originarias y venidas de la diáspora de África, poseedora de una inmensa riqueza sociocultural de saberes, oralidades, cosmovisiones y terapéutica médica no convencional, asimismo un manejo sostenido y equilibrado de los diferentes ecosistemas y pisos ecológicos. A raíz del Plan Cóndor nacido a imagen y semejanza de la Guerra Fría, se diseminó en la región latinoamericana, fundamentalmente en Paraguay, posteriormente Brasil, el denominado Cono Sur, con dictaduras cívico-militares, que son muy conocidas, para torpedear a la Revolución Cubana y brotaron en el denominado Cono Sur dictaduras cívico-militares sangrientas, y que desde Miami, la Florida y otros contextos latinoamericanos se viene boicoteando e intenta transgredir a nuestros pueblos que hacen uso de la libre autodeterminación, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela, cierta flexibilización, porque son requeridos esos recursos energéticos como gas y petróleo. Cuba acaba de cumplir 65 años de su triunfo revolucionario, más de 60 años de un criminal bloqueo, configurado como crimen y delito de lesa humanidad, y la comunidad internacional y las Naciones Unidas, a través de amplias resoluciones de la Asamblea General, piden a gritos el levantamiento del bloqueo. Pero el imperialismo estadounidense, con su aliado estratégico, el Estado sionista de Israel, sigue expandiendo y roturando la aldea global de conflictos. Entonces,
El Plan Cóndor en Ecuador 2.0, como ya manifestamos, es la refuncionalización, reconfiguración cibernética, moderna, actualizada, con tecnología de punta. Y es importante tomar en cuenta de que dos regímenes, tanto de Lasso como de Moreno, de un neoliberalismo de odio, de persecución política selectiva, de Lawfare, de Feyenoord, atravesado por dos levantamientos de organizaciones sociales y populares, con el liderazgo de la CONAIE, que generaron crímenes de lesa humanidad y que mantienen al defensor del pueblo más de 2 años en prisión, derivado de la persecución política selectiva. Entonces, hoy vemos que se quiere implantar en el Ecuador a través de un decreto ejecutivo de declaración de estado de excepción, el decreto 110 primero y posteriormente el 111, donde el artículo 1 dice reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. Se invoca al derecho internacional humanitario, a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Seguridad, y no es más que 22 grupos de delincuencia organizada utilizados por toda esta estructura narcopolítica, narcodelictiva, como plataforma de mencionados carteles y que han generado también masacres penitenciarias. Se desinstitucionalizó el Ecuador con Moreno, se desinstitucionalizó el Ministerio Coordinador de Justicia y de Derechos Humanos, se desinstitucionalizó y eliminó el Ministerio del Interior y de Seguridad Ciudadana, se desmanteló el sistema penitenciario y quienes tienen el control al interior de los centros penitenciarios, que a propósito tienen en cautiverio retenidos a más de 130 agentes penitenciarios. Son ellos los que tienen el control. Pero estos regímenes narcodelictivos, infiltrados de la narcopolítica, infiltrados del crimen de un candidato presidencial y de terrible persecución política, lo han convertido al Ecuador en el laboratorio de esta nueva reconquista y reconfiguración de la doctrina de la seguridad hemisférica y continental al Ecuador, el que tiene tintes de buquelización. Los hermanos argentinos y hermanas argentinas deberían mirar el espejo trizado del Ecuador. Nosotros ya tenemos en 7 años, incluido el joven millennial presidente Daniel Noboa Sin, que pertenece a la crema de una de las oligarquías más poderosas, no solo del Ecuador, sino también de América Latina y el Caribe. Entonces, él está cumpliendo a rajatabla la agenda de asedio e injerencia del retorno a reconquistar su gran patio trasero, como es nuestra América, por el imperialismo estadounidense, y cosa tan rara y extraña también, que es también el Estado sionista de Israel, expertos en seguridad, expertos en cibernética y otras tecnologías de punta y asimismo de espionaje. Entonces, este conflicto armado no es más que la criminalización de la pobreza,
la criminalización y persecución del enemigo interno. Las organizaciones sociales populares, las luchadoras y luchadores sociales, las defensoras y defensores activistas de derechos humanos, y eso es lo que actualmente está sometido el Ecuador, con uno de los índices de criminalidad más violentos de América Latina y el Caribe, como uno de los 5 países en el mundo más violentos e inseguros. El Ecuador, después de haber sido el segundo país más seguro de América Latina y el Caribe, ahora es uno de los más violentos e inseguros. Por lo tanto, esta agenda de asedio e injerencia tiene la interacción y tutoría. En el 2021 estuvo presente el secretario de Estado Antony Blinken. Posteriormente realizó la Cumbre Continental de Seguridad en Quito en el 2022, desde donde se ha trazado toda esta agenda de subversión política ideológica, de asedio e injerencia, para que se vaya diseminando en América Latina y el Caribe. De tal manera que el grupo hegemónico de poder está consolidado en Carondelet y convertido en objetivo militar el pueblo, que pretenden también gravar impuestos, pagar el conflicto y la guerra, cargando a la clase media y al pueblo empobrecido con diferentes pobrezas multidimensionales que para la tautología, y convirtiéndolo en enemigo interno como objetivo militar. Por lo tanto, Ecuador hoy es el laboratorio del Plan Cóndor 2.0 con alfombra roja, en donde en próximos días estará presente ya algunos subsecretarios del Departamento de Estado, así como la máxima comandante y jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que ya ha dicho que sus ojos están puestos en nuestra América, en sus recursos naturales y energéticos y en eliminar al enemigo interno que se va diseminando con resistencia en nuestra América. Hasta ahí mi intervención, hermanos y hermanas.